Gracias, Javier. Efectivamente, es nuestra sección de asesoría legal y para ello está con nosotros el licenciado Óscar Díaz. Óscar, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás? De nueva cuenta, encantado de estar aquí otra vez. Oye, muchas gracias. Óscar, estuvimos platicando en ocasiones anteriores de divorcio, ¿no? Y bueno, como consecuencia del divorcio viene, por supuesto, también lo que es la repartición del tiempo con los niños, pero también de las responsabilidades económicas con respecto a los niños, la pensión alimenticia famosa, ¿no? Sí, tenemos el tema de la pensión alimenticia, que es un tema muy común, causa mucha controversia. Hay muchas dudas sobre ese tema y es importante aclararlas, ¿no? Precisamente se da a partir de una separación, a partir de un divorcio, pero no necesariamente tiene que existir un divorcio para que pueda establecerse una cantidad de pensión alimenticia. Puede simple y sencillamente alguien que registró al niño. Exactamente. ¿No? En ocasiones tenemos relaciones extramatrimoniales, tenemos relaciones en concubinato, que seguramente en otra ocasión explicaremos lo que es. A detalle, pero vamos a encontrar muchas ocasiones que no necesariamente es tras un divorcio que tenga que fijarse oficialmente una pensión alimenticia. Y esto se puede hacer a través de un juez de materia familiar. ¿Qué son los alimentos? Los alimentos es un concepto que tal vez nosotros podamos comprender así en la vida cotidiana como la comida. Pero realmente, jurídicamente hablando, los alimentos son más todavía. Engloba lo que es vestido, lo que es efectivamente comida, lo que es techo, lo que es educación básica para las personas que todavía están durante esa etapa, para los menores de edad que necesitan cumplir con esa situación, y cuestiones, por ejemplo, de medicamentos también, ¿no? Seguridad social. Exacto, todo. En Estados Unidos el término creo que me parece que es más global, ¿no? Porque se conoce como child support, ¿no? Child support, exactamente. Todo lo que tiene que ver. Aquí, simple y sencillamente, el término nada más es pensión alimenticia, pero ya lo explicas tú que abarca todo, la manutención. Efectivamente. Efectivamente, digamos que sería el término correlativo a lo que en Estados Unidos conocen como child support, ¿no? Más o menos el concepto de alimentos y la manera de garantizarlos, la importancia que tienen el derecho, es igual en todos los estados de nuestro país e inclusive internacionalmente hablando. Hay tratados internacionales que alinean los conceptos que los países tienen y la manera de proteger los alimentos. Los alimentos es de lo más delicado que podemos encontrar en el derecho, de lo que el Estado más protege y más procura para los menores, aunque hay otras personas que también tienen derecho a recibir alimentos, como los incapacitados, o por ejemplo los padres también pueden exigirle a los hijos alimentos en algún momento determinado de su vida, ¿no? Cuando estén, a lo mejor en una etapa senil. Seguramente, ¿no? Entonces también, aunque sería muy complicado en la práctica, nunca lo he visto, ¿no? Realmente. ¿Qué criterios se utilizan, por ejemplo, utiliza un juez para fijar la cantidad que será obligada a pagar, ¿no? La ley establece que los alimentos deben de ser determinados, o esta pensión debe ser determinada de acuerdo a la posibilidad que tiene de darla el obligado y a la necesidad de recibirla de la persona que va a gozar de esos alimentos. Entonces, lo que se tiene que tomar en cuenta es si se convivía entre el deudor y el acreedor, bueno, cuál era el tipo o el nivel de vida que tenían. El juez lo va a tomar en cuenta para determinar alimentos. También la capacidad de ingreso del obligado, del deudor alimentario. ¿Cuánto es su capacidad de ingreso? ¿Cuántos hijos o cuáles hijos son los que tiene? Entonces, determinar un porcentaje de sus ingresos para que se destine exclusivamente a este concepto. Pero no hay un porcentaje fijo, es decir, no hay un porcentaje fijo, sin embargo, digamos que por un hijo más o menos se maneja un criterio de un 15%, un 20%, es a criterio del juez. Claro que a mayor número de hijos es menor el porcentaje que se otorga por cada uno porque aquella persona que tuviera muchos hijos no tuviera nada para subsistir, ¿no? Entonces, cuando menos tiene que conservar alguna parte proporcionalmente importante de su ingreso para vivir, ¿no? Para hacer sus labores cotidianas, aquella persona que tiene la obligación. ¿Hasta qué edad están obligados los padres a los que se les fija una pensión alimenticia de otorgarla? Hasta los 18 años o hasta que esa persona que ya cumplió 18 años deje de estudiar. Si cumple 18 años y continúa sus estudios profesionales, todavía lo puede seguir apoyando. En el momento que son interrumpidos esos estudios, cesa la obligación.
Había aquí hace poquito en las noticias escuchamos una información sobre una iniciativa que pretendía que se hiciera una lista de deudores de pensiones alimenticias y se incluyeran en lo que es el buró de crédito, ¿no? Para de alguna manera pues presionar a estos padres que no han cumplido con sus obligaciones. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, no es una mala idea. Tal vez abonando en el mismo sentido de poder garantizar la pensión alimenticia para estos niños, ¿no? El Estado ya lo garantiza con otros controles. Fíjese usted que está protegido tanto por la vía civil como por la vía penal. Aquella persona que no cumple con sus alimentos puede ser demandado vía civil para que los cumpla, se le pueden embargar propiedades si las tiene, parte de su patrimonio, o inclusive puede ser denunciado penalmente. Existe un delito que se llama incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Entonces, aquella persona que se desobliga por completo de su hijo o de su hija incurre en ese delito. Y para ello solamente basta que pasen 2 o 3 meses de que no se haya aportado nada para su manutención. En teoría se supone que los menores no tienen cómo subsistir por ellos mismos. Por supuesto. Es por ello que es extraordinariamente importante que los padres vean por la subsistencia de los menores. Entonces, si se desobligan, están incurriendo en ese delito y pueden ir a la cárcel por ello. Exacto. Y es, por ejemplo, para una persona que quiere exigir, ¿no?, este pago de alguien que ha pasado ya a lo mejor algún par de meses sin entregarlo. ¿Es fácil el proceso? Es decir, ¿las autoridades realmente están atendiendo esta situación? Sí se atiende. Obviamente hay mucho trabajo porque desgraciadamente hay muchos padres o en ocasiones madres desobligadas, ¿no? Que son las menos, obviamente. Vía civil se tiene que presentar una demanda, hay que acudir con un abogado que nos asesore, que nos ayude a elaborar los documentos necesarios para presentarlo. Y una vez ya presentado, el juez se encarga de asegurar esa pensión alimenticia. Inclusive el juez tiene los controles para inclusive girar oficios a las empresas de donde trabajan los padres desobligados para que descuente vía nómina esas pensiones, ese porcentaje o esa pensión que el juez fija. Y entonces la empiezan a descontar en automático y la empiezan a entregar a la persona, a la madre o al padre que tiene consigo al hijo, ¿no? Esa es una excelente opción. Es una y como opción. esas, hay muchos otros aspectos de este asunto, ¿no?, de las pensiones alimenticias, que, pues, de los que a lo mejor se tienen dudas y demás. En este espacio tratamos de aclararlas, pero sin lugar a dudas, a lo mejor a usted que nos escucha todavía tendrá preguntas que hacer. ¿Nos puede dar los teléfonos? ¿Dónde lo pueden localizar? Claro, con mucho gusto. Es el 324-5258. 324-5258. Ahí nos pueden encontrar de lunes a viernes. El despacho es Díaz Gómez y Asociados. Perfecto. Y de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde, con gusto los podemos atender ahí. Gracias, licenciado, Al por contrario, esta encantado. información importantísima. Hacemos un llamado, cumplan con su pensión alimenticia, por favor. La verdad es que los niños no tienen la culpa de nada, ¿no? Claro, no tienen la culpa. Vamos a hacer una pausa comercial. Estamos transmitiendo en vivo como cada mañana y tenemos invitado de lujo en el estudio. El mismísimo Mario Alberto está aquí. ¡Chin!